vemos en pantalla. Se realiza la respectiva confirmación para que inicie ya la exposición del asambleísta ponente de este informe, a quien vamos a escuchar y quien dará los detalles sobre el proyecto de ley tramitado y que esta tarde también se somete a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata del asambleísta Denis Marín, quien actúa como asambleísta ponente y está solicitando la confirmación de la calidad de su audio. Compartirá pantalla para así también apoyar su exposición a través de diapositivas. Ya ha concluido la lectura desde la Secretaría General de este proyecto de ley. Recordemos que hubo comisión general donde se recibieron aportes de la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos y también del Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte. Y tras esta comisión general continuó el transcurso normal de la sesión plenaria y en este momento vamos a escuchar y ver al asambleísta ponente. Un año de tratamiento de esta ley, es gratificante que luego de un año de trabajo se pueda debatir el primer informe y con esfuerzo también podamos llegar a su aprobación dentro de este mismo año y por qué no dentro de este periodo legislativo. Debido a las adversidades que la pandemia nos enseñó a vivir, este proyecto de ley se convierte en un proyecto de vital importancia para el país. Este proyecto de ley fue presentado por el presidente de la República el 19 de septiembre del año 2019 y estaba compuesto por 90 artículos y 12 capítulos. El proyecto de ley aborda la protección de datos personales, que constituyen un derecho de libertad consagrado principalmente en el numeral 19 del artículo 61 de la Constitución de la República. Dicho proyecto fue impulsado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y su tratamiento se realizó de la siguiente manera: 8 mesas de trabajo técnica, 4 tratamientos en pleno de la comisión y 2 simposios internacionales. Además, se recibieron varios aportes de personas naturales y jurídicas nacionales e internacionales como la Comisión Europea, legisladores de América Latina como Uruguay, Chile, México, Brasil, consorcios jurídicos del Ecuador, asesores de diferentes equipos de asambleístas del país, asociaciones de protección de datos del Ecuador, entre otras personalidades de la sociedad civil como de funciones públicas ecuatorianas. Bien, ¿por qué se convierte importante una ley de protección de datos? De acuerdo con la Unidad de Fluidos Internacionales y Protección de Datos de la Comisión Europea, y refiriéndonos al proyecto de ley orgánica de protección de datos del Ecuador, se concibe al mismo como un sistema moderno de protección con características propias de un régimen moderno de protección de datos. Este proyecto de ley tiene buenos alcances y garantías para los ciudadanos, como el alcance de la ley para todos los sectores económicos, así como las autoridades públicas, con ciertas excepciones. Otro alcance es el establecer un sistema moderno de protección con características propias de un régimen moderno de protección de datos, así como la reparación administrativa y judicial y normas relacionadas con las transferencias internacionales de datos. Este proyecto de ley también nos presenta garantías como las salvaguardas de protección de datos fundamentales, incluyendo las obligaciones para garantizar un tratamiento de datos justo y responsable, que incluye herramientas modernas como notificación de derechos de datos, por ejemplo, y el nombramiento del delegado de protección de datos. Garantías también como el empoderamiento de las personas con derechos para controlar sus datos, garantías como supervisión e implementación por parte de una autoridad de protección de datos, garantías de recursos robustos de reparación administrativa y judicial y normas relacionadas con la transferencia internacional de datos. Y aquí quiero, como ponente, puntualizar algo, pues en esta iniciativa se destaca la garantía especial de protección de datos
de los niños, niñas y adolescentes, así como el establecimiento del derecho a la educación digital. Sin duda alguna, esto es un gran avance para el país y tan necesario en la actualidad, en el mundo de la virtualidad que vivimos. En ese mismo sentido, al estipular todos los distintos alcances y garantías en la normativa propuesta en la Ley de Protección de Datos Personales y con tales características, se podría permitir al Ecuador ya formar parte de la tendencia creciente de convergencia global en la protección de datos, lo que conduce a una mayor integración de la economía ecuatoriana en su entorno regional como internacional, ya que países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, y entre otros, ya han modernizado su legislación de protección de datos o están en proceso de hacerlo basándose en muchos principios compartidos del proyecto de ley, al tiempo que favorece a la cooperación regional, como en el caso de las normas de protección de datos para los estados iberoamericanos adoptados en el 2017 por la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Existe también una tendencia universal hacia la necesidad de la protección de información digital, que se extiende desde Europa hasta América del Norte, Asia y África, en un mundo interconectado donde los actores económicos realizan cada vez más operaciones transfronterizas y prefieren aplicar reglas similares en todas las actividades comerciales alrededor del mundo. Como puede observarse en este mapa, los países que ya cuentan con una ley de protección de datos y otros que están pendientes de su aprobación. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo originalmente contaba con 12 capítulos, 90 artículos y 7 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 7 disposiciones reformatorias y 5 disposiciones derogatorias. Sin embargo, la Comisión, luego del debate y análisis respectivo, determinó que el proyecto de ley debía reestructurarse para optimizar su diseño y comprensión. Así, el proyecto de ley que se presenta se distribuye en 12 capítulos, 89 artículos, 7 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 7 disposiciones reformatorias y 5 disposiciones derogatorias y una disposición final. El primer capítulo del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales es parte general y de mayor importancia de la normativa, en el sentido que establece cómo es necesario el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. Este capítulo contiene 4 temas principales y fundamentales con relación a toda la normativa, y de hecho se despliegan algunos otros tales como el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, las definiciones y la hipótesis del tratamiento. En el ámbito de aplicación integral de la ley, primero se establece el objeto de la ley, que corresponde con el tenor establecido en la Constitución de la República al consagrar el derecho de protección de datos personales. Conforme a la técnica legislativa, y a fin de evitar una redundancia, también se fusionó el objeto y la finalidad de la ley en un solo artículo. El objeto de la ley es reconocido como la protección de la persona a través de la garantía del derecho a la protección de sus datos personales y específicamente los derechos de acceso y la facultad de la persona de tomar decisiones sobre la utilización de sus propios datos personales y el ámbito de aplicación material de la ley. Es importante destacar que se incluye tanto en el sector público como en el sector privado, lo cual potencia el efecto de la norma si se considera que de forma permanente los datos se transmiten entre los diferentes sectores. Esto es especialmente importante para lograr la garantía del derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos, sin obstaculizar el intercambio de datos en el país. Como también es usual en leyes de protección de datos,
Existe la preocupación de establecer definiciones en ese sentido. Hay un total de 23 definiciones de términos que se van a utilizar en el texto legal, comprendiendo desde términos nucleares de la protección de datos, como la definición misma de lo que es un dato personal, tratamiento de los sujetos titulares, responsables por el tratamiento, encargado, delegado de protección de datos, entre otros. Estos tres últimos están también presentes como integrantes del sistema de protección de datos personales. De igual manera, se ha tomado en cuenta referencia de términos y aplicaciones necesarias, como consentimiento, interés legítimo. El consentimiento para el tratamiento de los datos personales es caracterizado dentro de la ley como libre, específico, informado e inequívoco. Además que su revocación a criterio del titular es libre y puede ocurrir en cualquier momento, lo cual es netamente importante, ya que garantizamos lo establecido en la Constitución de la República y en la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales. Uno de los ejes del sistema de protección de datos personales son los principios fundamentales. Entre ellos tenemos la imparcialidad, la transparencia, la limitación de propósito, la precisión de datos y minimización de datos, la proporcionalidad, la confidencialidad, la responsabilidad, la independencia de las actividades de supervisión, seguridad, retención limitada de datos y el principio de aplicación más favorable. Todos estos principios son necesarios para asegurar una sólida protección que beneficie a los titulares de los datos personales, pero sin obstaculizar los necesarios flujos de datos. La presencia de los principios tiene la función de aclarar las principales características de la ley y proporcionar mayor potencial para su armonización con otras normativas de protección de datos personales, que compartan los mismos o similares principios, facilitando así la inserción del país en los flujos internacionales de datos personales, tan importante situación para la sociedad de la información, así como los estándares internacionales existentes en desarrollo. Un aspecto relevante de la ley es la previsión de los derechos individuales, como el derecho a la información, el derecho de acceso, el derecho de rectificación y actualización, el derecho al olvido digital y el derecho de oposición. Garantizar tales derechos es vital para que las personas tengan control sobre sus datos personales. Por esta razón, la ley contempla derechos importantes que están relacionados con las decisiones que se producen a efectos legales o que afectan a los derechos o libertades fundamentales del individuo y que se basan únicamente en el tratamiento automatizado, es decir, el derecho a recibir una explicación fundamentada de la decisión adoptada por el controlador o procesador y la lógica subyacente de dichas decisiones para poder cuestionarlas y formular observaciones. Ciertamente, un enfoque muy interesante e innovador del proyecto de ley es desempeñar un papel importante en la lucha contra las discrepancias sociales. Asimismo, contra las discrepancias económicas que puedan existir en un país, por lo que contemplamos el derecho a la educación digital, en el cual se garantiza el acceso del conocimiento, del aprendizaje, de la formación, de la enseñanza y de la instrucción relacionadas al uso y manejo adecuado, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, como la ley establece la protección general para todo tipo de datos personal, hay determinadas categorías de datos personales que suelen requerir mayores o peculiares condiciones o cuidados para su tratamiento. Y en ese sentido, la ley
Establece categorías especiales de datos como los datos sensibles, los datos de niños, niñas y adolescentes, datos de salud y los datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos, siempre que sean relativos a la discapacidad. Para estos casos se establecen consideraciones y condiciones que son peculiares o más gravosas, como la necesidad de contar con un consentimiento expreso para su tratamiento. Además, la ley también especifica acerca del tratamiento de datos en algunas hipótesis. Así es que en lo que se refiere a los datos personales de personas fallecidas, se reconoce también los derechos de titulares de los derechos sucesores, así como las personas anteriormente designadas por el titular. Y se acepta la posibilidad del tratamiento de los datos crediticios a partir de fuentes de acceso público o facilitados por el acreedor para la finalidad de análisis de riesgo crediticio. Y se consideran condiciones para el tratamiento de datos personales relativos a la salud, para el tratamiento de datos personales que sean relativos a la salud y que de una u otra forma formen parte del Sistema Nacional de Salud y profesionales de la salud. También se especifican condiciones particulares para el tratamiento de esos datos que deben también considerar lo que determina la Autoridad de Protección de Datos. Es decir, se dará tratamiento prioritario a este tipo de data que es de carácter sensible. Son tratados únicamente dentro de este proyecto los fenómenos de transferencia o comunicación de datos personales que se consideran como una de las modalidades de tratamiento de datos personales y que por eso deben verificar las hipótesis de tratamiento legítimo. Para la simplificación de las medidas más usuales, algunas situaciones específicas en que se utilicen datos personales no serán consideradas como transferencia o comunicación. Así podemos mencionar, por ejemplo, para el acceso de datos personales por parte del encargado del tratamiento, se establece la necesidad de contar con un instrumento contractual que regule y establezca de forma precisa las relaciones entre el responsable y el encargado. De modo similar, el acceso de datos personales por terceros cuando es necesario para la ejecución de un contrato no se considera transferencia o comunicación, siempre que exista esto plasmado en un instrumento contractual. Se prevé también una serie de situaciones dentro del proyecto en las cuales es posible la transferencia o comunicación de datos personales sin el consentimiento del titular, como cuando los datos son recogidos por fuentes accesibles al público para la utilización por autoridades administrativas o judiciales, para la administración pública con fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando es necesario el tratamiento de datos relativos a la salud por emergencia sanitaria o para fines de estudio epidemiológico. El proyecto de ley también incorpora de una serie de herramientas de segunda generación para garantizar la protección de los datos personales de las personas interesadas, incluyendo la notificación en casos de vulneraciones de seguridad que afecten de los datos personales los principios de protección por diseño y por defecto, las evaluaciones de impacto en la protección de datos y el nombramiento de los delegados de la protección de datos personales. Todas estas se constituyen en herramientas muy importantes en el contexto de una ley moderna de protección de datos. Se establecen también dentro del proyecto medidas de naturaleza procedimental para el responsable o el encargado, a fin de que puedan garantizar la seguridad de los datos personales mediante la utilización de métodos que sean adecuados a las mejores prácticas, a la naturaleza de los datos personales y a los riesgos. Algunas medidas podemos ejemplificarlas como soluciones posibles a considerarse conforme sea el caso, como la anonimización, la pseudonimización o el cifrado de los datos personales.
medidas de control de integridad y acceso a los datos, entre otras que puedan existir. Para el sector público, está previsto que el mecanismo gubernamental de seguridad de la información debe prever las medidas necesarias. En caso de existir una vulneración de seguridad, la ley también determina que el responsable debe notificar a la Autoridad de Protección de Datos, así como la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, y especifica también la información que debe contener dicha notificación. En algunos casos de riesgos de los derechos fundamentales y libertades del titular, la notificación también se debe realizar por parte del titular. La ley, por otro lado, también determina las obligaciones del responsable del tratamiento de datos personales en un total de 15 obligaciones. Ese listado corresponde realmente a una compilación de diversas obligaciones presentes en otros puntos de la ley y en algunas nuevas especificaciones. En relación con el encargado de tratamiento de datos, no se definen obligaciones específicas, pero la ley brinda la previsión de que debe de cumplir las obligaciones del responsable que le sea aplicable. Por otro lado, también la designación de un delegado de protección de datos es obligatoria para el sector público, así se lo define, así se lo contempla dentro de este proyecto de ley, y para algunos casos específicos, como por ejemplo, cuando el volumen, finalidad o naturaleza de los datos así lo determine. Las funciones del delegado están descritas y van desde el asesoramiento y supervisión dentro de su organización hasta el contacto y colaboración con la Autoridad de Protección de Datos, entre otras. Finalmente, la ley dispone también como una obligación del responsable el remitir a la Autoridad de Protección de Datos de información necesaria de acuerdo con un listado adecuado para mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos. Otro tema que contempla la ley es el recurso de responsabilidad proactiva. Este es un elemento muy importante de la ley que incentiva a los responsables o encargados del tratamiento de datos personales para que empleen voluntariamente los códigos de protección, estándares, certificaciones, sellos y mejores prácticas que puedan ser aplicables más allá del cumplimiento estricto de la norma. La Autoridad de Protección de Datos debe tener una posición activa para la implementación de la responsabilidad proactiva, promoviendo así la elaboración de códigos sectoriales de conducta y la adherencia a ellos por parte de las empresas y organizaciones. También corresponde a la Autoridad de Protección de Datos reconocer y revocar, cuando sea el caso, el permiso de funcionamiento de las entidades que sean certificadoras, que serán entidades capaces de emitir sellos, certificaciones de cumplimiento de la ley. Asimismo, realizar auditorías y certificar procesos de transferencia internacional de datos personales. Para la transferencia de datos personales del Ecuador hacia otros países, es decir, en el relacionamiento o intercambio internacional de datos, la ley prevé un régimen específico con instrumentos y medidas de control, con el objetivo de garantizar los derechos de los titulares, para lo cual la norma especifica una serie de requerimientos y criterios para esa transferencia, como lo es el reconocimiento de la Autoridad de Protección de Datos personales, de que la legislación tenga en cada país, y asimismo el contexto de datos del país de destino, para que sean suficientes elementos que permitan garantizar los derechos de los titulares de los datos en cada uno de los países. También dentro de la ley está previsto que la Autoridad de Protección de Datos realice conjuntamente con la academia estudios e informes sobre la
situación internacional en materia de protección de datos. La transferencia o comunicación internacional de los datos personales será posible siempre y cuando esta transferencia de datos se sujete a la posibilidad de identificar la presencia de garantías adecuadas en dicha transferencia. Para eso se considera que el responsable o el encargado deberán garantizar que se cumplan con los principios y los derechos de la ley, y deberán existir mecanismos administrativos y judiciales para garantizar los derechos de los titulares. Estas garantías se pueden asegurar mediante una serie de mecanismos como normas cooperativas vinculantes, cláusulas y estándares de protección de datos, cláusulas o garantías adicionales o específicas, códigos de protección, mecanismos de certificación o sellos de protección de datos personales debidamente aprobados. La ley también prevé la posibilidad que el titular de los datos puede ejercer sus derechos a través del requerimiento formulado directamente al ejercer sus derechos a través del requerimiento formulado y a través del responsable del tratamiento, quien debe actuar conforme lo requerido en el plazo máximo de 5 días. En el caso de inacción o negativa del responsable del tratamiento frente a un requerimiento, el titular puede presentar un reclamo ante la autoridad de protección de datos, lo cual debe considerar la instauración de un procedimiento administrativo. En este caso, la autoridad de protección de datos puede de oficio o de petición del titular iniciar procedimientos con el objetivo de obtener elementos que le permitan decidir si se debe iniciar o no el procedimiento administrativo. De igual manera, dentro del proyecto hemos previsto que en el caso de existir infracciones o faltas de cumplimiento de la norma, la autoridad de protección de datos podrá aplicar a los responsables encargados o a terceros las medidas que sean correctivas o las sanciones debidas previstas dentro de la ley. Realmente no hay una relación cerrada en las medidas correctivas posibles que puedan van desde el cese del tratamiento de los datos, la aplicación de medidas técnicas de garantía o hasta la eliminación de los datos. En cuanto a las medidas correctivas, caben para las infracciones consideradas leves, por lo que el régimen sancionatorio se aplica automáticamente para las infracciones consideradas graves o para los responsables encargados o terceros que estén dentro del régimen único de responsables encargados incumplidos. En lo que se refiere a las sanciones, hay una serie de sanciones para las infracciones consideradas leves, desde la sanción pecuniaria, que comprende multas de 1 a 10 salarios básicos unificados para el servidor o funcionario público, o una multa que equivale del 3% al 9% del volumen de negocio para una organización privada. En el caso de infracciones graves, las mismas medidas se aplican respectivamente en un cuantitativo de 10 a 20 salarios básicos unificados para el servidor o funcionario público, o una multa del 10 al 17% del volumen de negocios para una organización privada. Cabe recalcar que aquí los criterios de dosimetría de las sanciones están igualmente previstos. Comprenden la intencionalidad, la reiteración de la infracción, la naturaleza del perjuicio y la reincidencia. Por otro lado, una de las garantías para el funcionamiento correcto de un sistema de protección de datos personales es la creación de la figura de la autoridad de protección de datos personales. Su creación y reglas de funcionamiento son temas de reserva legal en una ley moderna de protección de datos. El rol de la autoridad de protección de datos personales y su trascendencia dentro del sistema dependen de la garantía de independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. Cabe recalcar aquí que el proyecto de ley de manera inicial contenía
evidentes contradicciones, pues señalaba que la Autoridad de Protección de Datos tendría autonomía financiera y administrativa, pero lo constituía como un organismo público dependiente de la función ejecutiva. Aquí este último fue debatido, fue cambiado dentro de la comisión. Aquí se contempló que esto impedía que dicha autoridad fuera totalmente autónoma. Como titular de protección de datos personales podemos mencionar que será una entidad también de derecho público independiente, así queda reformulado el apartado que envió el Ejecutivo y queda establecido que va a tener total independencia del Ejecutivo con personería jurídica y consagrada autonomía administrativa y financiera. Asimismo, tendrá funciones y atribuciones y facultades propias específicas. Además, tendrá el deber de llevar el Registro Nacional de la Protección de Datos Personales. Esto también se consideró que dentro del marco constitucional es posible mediante la creación de una figura de una superintendencia. Bien, compañeros legisladores, es indispensable que el Estado ecuatoriano posea una ley de protección de datos personales y el país se una a esta corriente universal. Desde la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales hemos realizado un trabajo arduo compilando las diferentes opiniones y observaciones. Hemos elaborado de la mano de expertos en esta materia de protección de datos, como la Comisión Europea, y procesamos todos los requerimientos que llegaron de diferentes sectores en la mesa legislativa, por lo que hoy los invito a debatir y a generar los aportes que sean necesarios para que quede un producto totalmente enriquecido. Hasta aquí la introducción, señor presidente, gracias por el uso de la palabra. Quedo atento a cualquier observación que realicen los compañeros legisladores. Hemos escuchado ahí en el uso de la palabra al asambleísta ponente del informe, legislador Denis Marín. Vamos a abrir el debate de este